Hola, soy el doctor Ezequiel Santa Coloma y en esta ocasión voy a hablarles de la anatomía del corazón. Espero que les sea útil. Si bien no es necesario resaltar la importancia del corazón como órgano y sus funciones, veamos cómo cumple la función de bomba cardíaca. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que son dos bombas o dos corazones funcionando en paralelo. Por un lado, el corazón derecho, que en el atrio recibe la sangre carboxigenada del cuerpo, pasa hacia el ventrículo derecho y ahí lo distribuye a los pulmones para volver a oxigenarse. Esto es lo que se llama el circuito menor. Desde los pulmones vuelve hacia el atrio izquierdo, pasa al ventrículo derecho y luego se vuelve a distribuir la sangre oxigenada por el cuerpo y los órganos. Esto lo hace continuamente, aproximadamente entre 60 y 90 veces por minuto a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo se regula la circulación? Es lo que veremos a continuación, de acuerdo a el ritmo de contracción cardíaca y el funcionamiento de las válvulas. Antes de pasar a la anatomía del corazón, recordemos la histología. El corazón tiene tres capas: un endocardio, que es el que está en contacto con la sangre, que por sus características, al igual que en los vasos, evita que la sangre se coagule. El miocardio, que es el músculo cardíaco, que es lo que no solo configura mayor volumen el corazón, sino el que genera la contracción. Es un músculo estriado especializado que va a tener ciertas características de autonomía en su contracción, como vamos a ver en lo que refiere al sistema de conducción cardíaca, y un recubrimiento que es el epicardio, una dependencia del pericardio. El corazón se va a encontrar en el centro del tórax, específicamente en el mediastino, entre los cilios pulmonares, en el espacio cardíaco. Va a estar recubierto por una membrana, un pericardio fibroso, que es lo que se va a observar cuando uno ingrese a la cavidad torácica. Por dentro de ese pericardio fibroso vamos a encontrar el pericardio seroso, ¿sí? Una de las tantas membranas serosas que tiene el cuerpo, que va a tener dos hojas: una hoja visceral, que va a estar en íntimo contacto con el pericardio fibroso, y un epicardio, que va a estar en contacto con el corazón, recubriéndolo. El pericardio se va a insertar o reflejar hacia la parte posterior entre las llegadas de las venas cavas y las venas pulmonares, formando esta T acostada. Va a estar fijado por ligamentos freno-pericárdicos y externo-pericárdicos. Estas hojas serosas, que tienen líquido en su interior, que es el líquido pericárdico, es lo que permite el latir o el batir del corazón libre de fricción. Si bien son infrecuentes las patologías del pericardio, son muchas veces de suma gravedad. Existe la pericarditis, que es simplemente una inflamación de las serosas, generalmente de origen viral, y también existe lo que es el aumento del líquido o el sangrado, o un cuadro que se llama taponamiento pericárdico, donde el aumento del líquido entre las hojas pericárdicas hace que el corazón no pueda cumplir su función. Su inserción posterior también se va a dar en la salida de la arteria pulmonar y la arteria aorta, y va a formar estos dos espacios por debajo de la arteria pulmonar y la arteria aorta: el seno transverso, o antes llamado seno de Theil, y por debajo de la rama larga de esta T va a estar el seno oblicuo y la impronta que hace el esófago sobre el atrio izquierdo. Como ya sabemos, el corazón tiene dos atrios o aurículas, derecha e izquierda, y dos ventrículos, derechos e izquierdos. Olvidémonos de la representación clásica que tenemos
en nuestra cabeza del corazón y vayamos a la disposición anatómica del mismo. Por fuera, lo que se llama la configuración externa, el corazón va a tener una base que va a ser posterior, ocupada o representada por el ingreso de la vena cava superior, el ingreso de las venas pulmonares y la salida de los troncos de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. Va a tener un ápice o punta que va a ser el ventrículo izquierdo. Va a tener una cara pulmonar derecha representada por la aurícula derecha. Va a tener una cara pulmonar izquierda principalmente ocupada por el ventrículo izquierdo. Va a tener una cara anterior, ¿sí? O external, ocupada por parte de la aurícula derecha, el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. También vamos a ver en esta cara el surco interventricular. Y finalmente vamos a tener una cara inferior o diafragmática ocupada por ambos ventrículos, derecho e izquierdo, donde vamos a observar el surco interventricular posterior, así como la arteria interventricular o descendente posterior. Observando nuevamente estas vistas anterior y posterior de la configuración externa del corazón, a la izquierda vemos una vista anterior, donde vemos las venas cavas superior e inferior, la salida de la arteria aorta, la salida del tronco de las pulmonares, y de izquierda a derecha lo que es el atrio derecho y la orejuela o aurícula derecha, el surco aurículo ventricular derecho, el ventrículo derecho, el surco interventricular, donde observamos la arteria descendente o interventricular anterior, y el ventrículo izquierdo llegando hacia el ápice del corazón. En el diagrama de la derecha vemos una vista posterior donde observamos la base del corazón con esa mochila que tiene el corazón, que es la aurícula izquierda, y la entrada de las venas pulmonares, los troncos de las venas cavas, los troncos de las arterias pulmonar y aorta, lo que es el surco aurículo ventricular izquierdo y la cara diafragmática del corazón. En las caras cardíacas, derecha e izquierda, también llamada bordes, vamos a observar del lado de la izquierda la cara cardíaca derecha, ¿sí? Donde se ve hacia abajo las dos venas pulmonares, la vena pulmonar derecha inferior, que es ligeramente más posterior, la vena pulmonar derecha superior, que es ligeramente superior y anterior, la salida, ¿sí? Del tronco de las pulmonares ya bifurcándose. También vamos a observar la división de los bronquios fuentes derechos. Del lado derecho, en la cara cardíaca izquierda o cara pulmonar izquierda del corazón, tenemos la salida y el callado de la arteria aorta, el nervio que vemos descender hacia atrás de lo que son los vasos es el nervio vago. Tenemos la arteria pulmonar ya bifurcada hacia la izquierda, ¿sí? Las venas pulmonares por debajo respetan la misma disposición que del lado derecho, y el bronquio fuente izquierdo. Hacia adelante los vasos que vemos son las arterias diafragmáticas, ramas de la torácica o frenopericárdicas, rama de la torácica interna con el nervio frénico. Para finalizar con la configuración externa del corazón, veamos cómo se relaciona o con qué se relaciona cada cavidad. Obviamente hacia las caras pulmonares, ¿sí? Del lado izquierdo, como se puede ver en este corte axial con vista inferior del tórax, vamos a ver que el ventrículo izquierdo se relaciona principalmente con el pulmón izquierdo, ¿sí? Con el lóbulo superior. Del lado derecho, la aurícula derecha se relaciona con los lóbulos pulmonares superior y medio. El ventrículo derecho está ligeramente hacia anterior, relacionándose con el esternón. La aurícula o atrio izquierdo hacia atrás, a través del pericardio o del repliegue pericárdico, se relaciona con el esófago, y
más hacia posterior, ¿sí? Con el sistema de ácigos o ácigos y hemiácigos, ¿sí? Y hacia atrás y a la izquierda con la arteria aorta. Vayamos a la descripción interna de cada una de las cavidades, lo que se conoce como la configuración interna del corazón. Iniciemos por el atrio o aurícula derecha. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a tener dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior bien diferenciados, que van a tener distinto origen embriológico. Vamos a tener una porción posterior lisa que va a estar entre las inserciones o llegadas de las venas cavas y una parte anterior rugosa. Estos dos segmentos van a estar separados por el surco terminal, que es la proyección interna de la cresta terminal que se ve en la configuración externa. Hacia el segmento anterior vamos a tener esta rugosidad que va a estar dada por los músculos pectíneos, que van a ser los que van a realizar la contracción del atrio derecho. En la cara superior vamos a tener principalmente la aurícula o orejuela derecha, hacia inferior la llegada de la vena cava inferior en la pared medial o interauricular o septo interauricular. Vamos a observar la fosa oval con el anillo oval o válvula de Viesens. Esto es una estructura secuela de una comunicación que hay entre las dos cavidades auriculares en la vida embrionaria, que luego se obtura. Hacia anterior vamos a tener el pasaje hacia el ventrículo derecho, que va a estar regulado por una válvula, que es la válvula tricúspide, que va a tener una inserción circular en un anillo tendinoso. Por último, en esta cavidad lo que vamos a observar también es el ingreso del seno coronario, que va a tener una valva incompleta, al igual que la tiene el ingreso de la vena cava inferior, que van a ser las válvulas de la vena cava y del seno coronario, también llamadas como Tevesio y Eustaquio. Y en esta región, ¿sí? Sumado a lo que se conoce como el tendón de Todaro, va a estar lo que vamos a ver adelante, el nodo aurículo-ventricular, un componente del sistema cardionector. Afortunadamente, la configuración interna del resto de las cavidades no son tan complejas como el atrio derecho. Aquí vemos los ventrículos derecho e izquierdo, que tienen dos configuraciones totalmente diferentes, siendo que el ventrículo derecho tiene una configuración triangular con una pared o cara inferior diafragmática, una anterior o external y una interventricular. El ventrículo izquierdo es circular. Tiene una clara diferencia en el espesor de sus paredes. Esto es porque se oponen a diferentes presiones que se manejan en el circuito menor y en el circuito cardiovascular mayor. Van a tener pilares, ¿sí? O músculos. Vamos a tener músculos de primer orden, que son los músculos papilares. Van a ser 3 en el ventrículo derecho, 1 por cara, y 2 en el ventrículo izquierdo, del cual van a salir cuerdas tendinosas que van a ir hacia las valvas de las válvulas aurículo-ventriculares. La aurículo-ventricular derecha, la tricúspide, y la aurículo-ventricular izquierda, bicúspide o mitral. También vamos a tener pilares de segundo orden, que son cuerdas que están entre las paredes de los ventrículos, y estas rugosidades que son los músculos de tercer orden que va a tener la pared. También tengamos en cuenta que el septum interventricular tiene dos partes, una porción muscular, que es prácticamente la totalidad o la gran mayoría del tabique, y una pequeña porción que es la pars membranosa hacia proximal, es decir, hacia las aurículas, que es un resabido de una comunicación interventricular en la vida embrionaria.
Los ventrículos expulsan la sangre, en el caso del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, los cuales tienen en su origen válvulas pulmonares y aorta que limitan o regulan el paso, como veremos a continuación. Estos vasos están ubicados de manera contralateral a su origen, es decir, la arteria pulmonar está hacia la izquierda, siendo que se origina del ventrículo derecho, y viceversa con la arteria aorta. Esto ocurre porque en la conformación embriológica del corazón se produce un pliegue, una especie de paso de rosca o hélice. Para concluir, el atrio izquierdo, que se encuentra hacia posterior en lo que es la base del corazón, también tiene 6 caras, una cara posterior que es la que contacta a través del repliegue pericárdico con el esófago, una cara inferior, una cara superior donde se encuentra la orejuela o aurícula izquierda que rodea a la arteria pulmonar, así como la derecha rodeaba a la arteria aorta, una cara anterior que en realidad es antero-izquierda, donde se encuentra la inserción de la válvula bicúspide o mitral, y luego caras laterales por donde ingresan las venas pulmonares. Las estructuras que permiten el sentido de circulación de la sangre son las válvulas. Vamos a tener válvulas auriculoventriculares, como dijimos antes, una válvula pulmonar y una válvula aórtica en relación al nacimiento de los vasos. Estas estructuras, además del sentido de contracción del corazón, son las que determinan la circulación. Cada válvula va a tener una particularidad. La válvula aurículo-ventricular derecha o tricúspide va a tener 3 valvas, cada una va a corresponder a una cara del ventrículo derecho, que van a tener estas cuerdas que se fijan a los músculos papilares, al igual que la válvula aurículo-ventricular izquierda, que va a tener 2 valvas, también llamada mitral, una anterior, ¿sí?, o antero derecha y una postero izquierda. En cada valva se va a fijar las cuerdas y los músculos papilares. En el caso del ventrículo derecho es uno por cada valva. El ventrículo izquierdo tiene 2 o 3 músculos papilares o de primer orden por valva. La función va a ser que cuando se contraiga el ventrículo soporten a la valva para que no se vaya la sangre hacia la aurícula. Por su parte, las válvulas aórtica y pulmonar van a tener 3 valvas cada una, con su nombre de acuerdo a su ubicación. No van a tener cuerdas ni pilares, sino que van a tener formas de sacos. Entonces, cuando la presión empiece a caer en el ventrículo y la sangre vuelva desde las arterias a querer ingresar por diferencia de presión a la cavidad, todo el árbol circulatorio se maneja por diferencia de presión, se van a cerrar. Así que la secuencia que vamos a observar es que en el llenado del corazón, las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y bicúspide o mitral van a estar abiertas, el corazón se va a ir llenando desde las aurículas hacia el ventrículo, va a ocurrir la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar, la válvula aórtica y pulmonar se van a abrir, y luego al comienzo de la diástole, las válvulas tricúspide y mitral vuelven a abrirse, mientras que la aórtica y pulmonar se cierran. Este continuo de apertura y cierre, ¿sí?, ocurre en la misma cantidad, y es lo que vamos a escuchar como los latidos del corazón que veremos a continuación. Pero además, la válvula aórtica, en su valva antero derecha y antero izquierda, tiene
los orificios o ostium coronario, donde las arterias coronarias van a llenarse para irrigar el corazón. Es decir, cuando la válvula se cierra, ¿sí?, por la caída de la presión, los senos coronarios, que es como se llaman, empiezan a llenarse de sangre y ingurgitan las arterias coronarias durante la sístole del corazón, es decir, que el corazón se irriga durante la sístole. Las válvulas, por su parte, tienen un esqueleto fibroso o anillos fibrosos, ¿sí?, que son los que le dan el soporte, ¿sí?, y para la inserción de las mismas. El cierre de las válvulas, como dijimos, va a producir un sonido que se van a corresponder con un momento del ciclo cardíaco. El cierre de las válvulas auriculoventriculares va a ocurrir al inicio de la sístole, mientras que el de la pulmonar y aorta al inicio de la diástole. Se van a proyectar cada válvula sobre diferentes sitios del tórax, donde nosotros vamos a escuchar, ¿sí?, con mayor claridad cómo funciona esta válvula, y es lo que se llama auscultación cardíaca, donde vamos a poder determinar si la válvula está competente, está insuficiente, quiere decir que tiene flujo que vuelve, o por el contrario, si está cerrada. En los videos lo que vemos es el abordaje o la visión actual, moderna, de los diagnósticos de enfermedades valvulares. En el video de la derecha vemos cómo funciona la válvula mitral o auriculoventricular izquierda, ¿sí?, y la salida de la arteria aorta. Mientras que en el video de la izquierda observamos en un corte axial el funcionamiento del ventrículo derecho izquierdo, ¿sí? También este estudio es muy útil para ver cómo se contraen. Otro capítulo importante es la irrigación del corazón. No solo desde el punto de vista anatómico, sino también la patología relacionada al infarto agudo de miocardio. Esta se da por las arterias coronarias. Tenemos una arteria coronaria izquierda que sale del seno coronario anterior izquierdo de la válvula aórtica. Esta se va a dividir entre 1 centímetro y 2 centímetros en una arteria interventricular anterior o descendente anterior que va por el surco interventricular, y la arteria circunfleja izquierda que va por el surco auriculoventricular hasta la parte posterior del corazón. Hay que aclarar que la bifurcación puede ocurrir prácticamente en el seno coronario, naciendo las arterias por ostiums individuales. Desde el seno coronario antero derecho se origina la arteria coronaria derecha, la cual va por el surco auriculoventricular derecho hacia la parte posterior, buscando el surco interventricular izquierdo, y habitualmente, en la mayoría de los casos, da lo que es la descendente posterior o interventricular posterior. Decimos en la mayoría de los casos porque hay casos que la descendente posterior lo puede dar la circunfleja izquierda o arteria circunfleja coronaria, y en algunos casos menores puede ser por una anastomosis de las arterias. Esto es lo que se denomina dominancia cardíaca o dominancia en cuanto a la irrigación cardíaca, porque la que origine la descendente posterior es la que va a irrigar el nódulo auriculoventricular del sistema cardionector que veremos a continuación. Profundizando sobre la arteria coronaria izquierda, vemos que va a dar, como dijimos, la interventricular anterior, de la cual van a salir ramos ventriculares hacia el ventrículo derecho o izquierdo. Esta va a llegar hacia el borde anterior, ¿sí?, o antero inferior del corazón, dando un ramo que se va hacia posterior por el surco interventricular, que generalmente no se anastomosa con la interventricular posterior. También va a dar ramas diagonales, va a dar una rama al ápice del corazón y una rama del borde izquierdo del corazón. La circunfleja va a ir por el surco auriculoventricular, por debajo de la aurícula, y como dijimos, llega hacia la parte posterior o a surco auriculoventricular izquierdo, y puede o no
dar la interventricular posterior. Aproximadamente en el 5% de los casos la da la circunfleja. La arteria coronaria derecha, que se origina en el seno coronario antero derecho, se dirige por el surco aurículo ventricular derecho, buscando el surco interventricular posterior. En su camino da irrigación al nacimiento de los grandes vasos, de la pulmonar y de la aorta, ramas que irrigan el miocardio del ventrículo derecho, la aurícula y el atrio derecho, da la rama marginal derecha y, como dijimos, en el 85% de los casos da la interventricular posterior o descendente posterior. En el 5% de los casos restantes, esto se da por una anastomosis entre la coronaria derecha y la circunfleja. El abordaje clínico de la irrigación cardíaca, como vimos en el video de la coronaria izquierda y estamos viendo en este video, se da por una cinecoronariografía. Para finalizar con la irrigación cardíaca, tengamos en cuenta que el mayor porcentaje, prácticamente un 70, un 75% del septum interventricular va a estar irrigado por la interventricular anterior o descendente anterior y simplemente una porción menor por la descendente o interventricular posterior. Su origen, como dijimos antes, va a dar la dominancia referida a el origen de la arteria que irriga el nodo auriculoventricular. La enfermedad coronaria ocurre por la formación de placas ateroma, ¿sí? Y su eventual ruptura con el taponamiento o la disminución del flujo de las arterias coronarias y la pérdida, ¿sí? O falta de irrigación del músculo del corazón, que es el miocardio, que tiene baja tolerancia, ¿sí? a la disminución del flujo, en realidad a la hipoxia. Como dijimos, esto se estudia por cinecoronariografía, ¿sí? O angiografías, donde se introduce un catéter por la arteria femoral de la pierna, pero puede ser también a través del brazo. Se llega a los senos coronarios y se va dando tinción para observar, ¿sí? Cómo es la circulación. Si esta se obstruye, ¿sí? O hay una estenosis, eventualmente por procesos, como vemos con la colocación de stent, se puede volver a permeabilizar la arteria coronaria. El último de los aspectos de la anatomía cardíaca, pero de gran importancia, es el sistema de conducción. Dentro del miocardio existen células miocárdicas especializadas que tienen la capacidad de despolarizarse rítmicamente y se encuentran en dos nódulos o núcleos, el nodo sinoauricular o sinoatrial en la unión de la vena cava superior con la pared posterior de la aurícula derecha y el nodo aurículo-ventricular o atrioventricular que origina al haz interventricular o haz de His que se va a dividir para cada ventrículo y en la red de Purkinje. Esto tiene la capacidad de despolarizarse rítmicamente generando la contracción secuenciada del miocardio. El estímulo que va a iniciar la contracción del corazón se va a originar en el nódulo atriosinusal. De allí va a viajar en masa, podríamos decir, a lo largo de todo el atrio derecho, si bien en algunos tratados se describieron haces, se sabe que es por todo el miocardio, hasta el nódulo atrioventricular. Y de allí va a pasar por el fascículo atrioventricular, o también llamado haz de His, por el tabique interventricular, separado en derecho e izquierdo, hasta el ápice, y luego del ápice va a volver hacia las paredes de cada ventrículo, lo que se llama la red de Purkinje. Esto ocurre y en la medida que
que se despolariza cada parte del corazón, va formando ese gráfico, que es el gráfico base del electrocardiograma, donde hay una onda P, que es lo que representa la despolarización del nódulo sinusal o atriosinusal, el QRS, que es la despolarización del fascículo atrioventricular con su nódulo y todo el miocardio ventricular, y la onda T, que es la repolarización en masa del miocardio ventricular. Esto ocurre continuamente a un ritmo, pero si nosotros tenemos mayor requerimiento sanguíneo, es decir, necesitamos acelerar nuestra frecuencia cardíaca o por el contrario tenemos que disminuir nuestra frecuencia cardíaca, tenemos mecanismos externos que es la inervación cardíaca, que se da por el sistema autónomo, es decir, el sistema vegetativo inconsciente, que tiene dos partes, una parte simpática o un sistema simpático, que es el que va a acelerar la frecuencia cardíaca, que nos va a preparar para la defensa, para luchar y para huir, y otra parte que es la parasimpática, que por el contrario lo va a regular hacia abajo. La alteración en el sistema de conducción da origen a las arritmias, que son otro capítulo extensísimo de la cardiología, pero también se pueden observar alteraciones por fenómenos vasculares o de sobrellenado o aumentos de presión, porque al alterar el miocardio se altera la conducción. ¿Cómo hacemos para ver qué es lo que está pasando en este sistema de conducción? Existe una herramienta que es la electrocardiografía, que analiza esta onda PQRST desde diferentes vistas desde el corazón, que se llaman derivaciones. Esto toma la actividad eléctrica y la registra en un papel para después permitirnos un análisis. Tenemos vistas que se llaman frontales, que pueden ser bipolares como 1, 2 y 3, que analizan diferentes caras de corazón, o unipolares como BR, BL y BF, que se sitúan desde un punto. Y hay vistas axiales, que son las vistas precordiales, que van de B1 a B6, que son las anteriores, pero también hay vistas posteriores que se pueden hacer desde el dorso. Teniendo todo esto, analizándolo, podemos hacer diagnósticos no solo de arritmias, sino, como dije antes, de distintas patologías, ya desde infartos, tromboembolismos, taponamientos cardíacos, etc. Por último, los estudios por imágenes también nos permiten un abordaje desde el corazón, no solo desde la anatomía, sino también a la hora de investigar, ¿sí?, o evaluar patología. Si bien hay estudios avanzados como resonancias cardíacas y tomografías con contraste endovenoso que pueden ser utilizadas, la radiografía de tórax sigue siendo una herramienta muy útil, de bajo costo y alta sensibilidad a la hora de detectar patología. En una radiografía de tórax frente podemos observar no solo los cilios y los parénquimas pulmonares, las costillas y el diafragma, con los senos costofrénicos y cardiofrénicos, sino que dentro de la silueta cardíaca vamos a tener un borde cardíaco derecho, donde podemos ver la vena cava superior, el atrio derecho y la vena cava inferior, un borde cardíaco izquierdo, donde podemos ver la aorta, el tronco de la pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Cambios o alteraciones en la silueta cardíaca normal nos llevan a pensar en patología y pedir muchas veces estudios de mayor complejidad. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta clase de anatomía cardíaca, que aunque un poco extensa, he tratado de cubrir todos los aspectos más importantes del corazón. Hasta la próxima.